Señor Uribe, tiene usted el uso de la palabra. Sí, le voy a pedir un momento, señora juez, porque yo estaba trabajando con el iPad, se colapsó, estamos tratando de reabrirlo, de reiniciarlo, y esto no me va a demorar, inclusive perdí las últimas preguntas por eso. No, ¿qué estará pasando con ese? ¿Ah? Hombre, hágame el favor, téngame aquí. Sí. Bueno, ahí, si la pregunta estaba en el iPad, falla la familia. Tienen que tener en el iPad, en papel, en una carpeta. Senador Cepeda. En un cuaderno. Ahí está Uribe Vélez. ¿Usted tiene alguna prueba de alguna amistad mía o de algún negocio mío con Santiago Gallón Henao? ¿Sí o no? Perdón. Además de especulativa, no es pertinente con los hechos objeto de juzgamiento. Señora juez, para que se reformule. Hay lugar a la objeción para que la reformule, señor procesal. Bueno, por favor, me apague el micrófono. Uribe va a tener problemas con si no afina la técnica. En mi rol de asesor técnico solicito su reconsideración porque el tema de Gallón Henao, pues de mi contra, pero sobre todo surge del tema del debate de control político que el Senado reconoció y que fue objeto del directo. Así que pido pues te den cuenta de las circunstancias. Perdón, no hace parte de los hechos jurídicamente relevantes, en consecuencia por eso no hay lugar a reconsiderar. Continúe, señor Uribe. Sí, señora juez, con todo respeto y acato su orden, formulé la pregunta porque tiene la relación con la hacienda Guacharacas y para mí es muy importante. Señor senador Cepeda, el debate de 2014 ha sido muy relevante en todos estos acontecimientos. ¿Usted tiene alguna prueba de que yo hubiera aceptado ser miembro de la junta de la empresa de Luis Carlos Molina, a quien le asignaron responsabilidades de recoger dineros para pagar a los sicarios del doctor Fidel Cano? ¿Hay objeción allí? No. En el mismo sentido, objeción pertinente con los hechos objeto de juzgamiento de ciudadano Cano. No hay ningún cargo por parte de la Fiscalía para que se reformule. Gracias. Que Uribe va a tener problemas. Hay lugar a la objeción, en la toda técnica. vez que conforme el escrito de acusación y su formulación, los hechos que concitan la atención del despacho presuntamente ocurrieron como 3 o 4 años posteriores, entonces no hace parte de... Yo digo como abogado, no estoy hablando de inocente o culpable. Esta pregunta, espero que no lo objeten, porque aquí se ha hablado mucho de la extradición de los paramilitares. Ay, Dios. Señor senador Cepeda, usted conoció que mi gobierno, al extraditar a los jefes paramilitares, hubiera creado o propuesto algún obstáculo para que las instituciones colombianas los visitaran, buscaran pruebas, buscaran la verdad. Y hablo del Ejecutivo, la justicia, el Parlamento, la sociedad civil, etc. En el momento que yo acepté esa extradición, que además tenía el visto bueno de la Corte Suprema, o posteriormente creé o propuse algún obstáculo para que hubiera ese acceso integral de Colombia a las cárceles de Estados Unidos. Su señoría. No por el contenido, sino que es ambigua. Entonces, para que se replantee por el acusado cada uno de los aspectos que concretamente quiere le conteste el senador. Perdón, señor, la voy a resolver. Aunque fue argumentativa, el señor procesado fue claro en un interrogante, si eventualmente en su gobierno opuso alguna talanquera u oposición para que fueran visitados las personas que fueron extraditados. Responda, señor testigo. Sí, evidentemente eso fue... Señora, pues que, pues ya, es que aquí hubo un problema por lo que pasó con... Y Uribe le deja las preguntas abiertas y no las cierra. Y ahí está un tema, en la técnica. Le estoy hablando hace rato. Ya puede contestar, señor testigo. Gracias, señoría. Que desarrollan. Sí, error. Efectivamente el proceso de extradición masiva de los ex jefes paramilitares generó un colapso del sistema de justicia y paz, puesto que el acceso a las personas que estaban siendo, en este caso, comparecientes ante ese sistema, se vio
lesionado y traumatizado en múltiples formas. Por favor. Y aquí tengo. Escúchenme un momentico, señora, pues yo arreglo este. Tenía un problema con el equipo allí. No, parece que Uribe tuvo que haber contratado un personal. Tranquilo, señor procesado. Me da pena con usted. Solito ahí. Y a la hora que yo tenía que hablar, Fayuela, déjenme eso quieto, yo no me... tiene un equipo, pero le falla los arreglos técnicos. Le indico que se está moviendo mucho la imagen. Bueno, Álvaro Uribe tiene falla, eso ocurre, ¿no? Hasta en las mejores familias ocurre eso. Ahí está. Señora juez, ahí. Para escuchar. Queda la imagen bien. Sí, señor, ya, perfecto. Muchas gracias. La tiene en vertical, no se puede resolverlo. Ya le respondió el testigo, continúe, señor Uribe. Me indica el testigo, es que no tiene activado, que si quiere que le repita la respuesta. Si usted lo tenía bien, yo lo agradecería, señora. Claro, porque Uribe no la escuchó, estaba con el tema de la sí, iPad. Estaba diciendo que el proceso de extradición múltiple y masiva de los ex jefes paramilitares, sin duda alguna significó un golpe, yo diría, considerable al proceso de entrega de verdad, reconstrucción de los hechos en el sistema de justicia y paz. Es evidente que miles de víctimas, para no hablar de millones, tuvieron inmensas dificultades para poder acceder al derecho a la verdad y la justicia. Sus abogados no pudieron tener acceso a estos ex jefes paramilitares y en general este proceso de extradición significó que se interrumpiera de manera abrupta el proceso que se venía llevando a cabo en ese sistema jurisdiccional. Gracias, senador. Le formulo una pregunta relacionada. Usted, para sus visitas a cárceles de Estados Unidos, como parlamentario, antes de ser parlamentario, y siempre exhibiendo su condición de defensor de derechos humanos, ¿tuvo algún obstáculo? ¿O ha conocido que la Fiscalía o las autoridades judiciales de Colombia hayan tenido algún obstáculo para acceder a esas visitas? Sí, sí lo tuve. En el momento en que me reuní con el señor Diego Fernando Murillo Bejarano, en una cárcel ya no en Washington, sino en Nueva York, el señor alias Don Berna expresó que tenía conocimiento directo de las personas que habían actuado para asesinar a mi padre. Entre el momento en que el señor Murillo Bejarano hizo esa afirmación y el momento en que pude visitar con un fiscal una cárcel distinta, porque pasó prácticamente un año y el señor alias Don Berna había cambiado incluso ya de prisión, tuve que hacer inmensos esfuerzos para poder obtener el permiso necesario para ir con un fiscal y tomar esa declaración. Y eso en el caso de una persona que tenía, como era el mío, algún tipo de figuración y visibilidad pública. ¿Qué decir de cualquier víctima de una zona rural con relación a un procedimiento tan complejo como es solicitar ese tipo de audiencias in situ en Estados Unidos? En el proceso de justicia y paz en Colombia, usted tiene conocimiento, senador, que muchas diligencias se hayan realizado por medios digitales. Así es. ¿Ha habido algún obstáculo distinto a las reglamentaciones que cada país tiene para acceder a estas cárceles de Estados Unidos? Esto es, lo que usted menciona, la cárcel donde estaba el señor Murillo Bejarano, ¿hace parte de las regulaciones de esa cárcel o hace parte de algún obstáculo del Estado colombiano? No, el problema no radica en el acceso físico o telemático a ese tipo de audiencias. El problema es
creo que eso es obvio, que estas personas están sometidas a otro régimen penal, en el cual obtienen también beneficios. Y entonces, a partir de colaborar con la justicia de Estados Unidos, comienzan a limitar el ámbito de los asuntos que confiesan ante la justicia nacional, puesto que se convierte en un asunto que puede llevarlos a perder sus beneficios ante la justicia estadounidense, como es el caso, por ejemplo, del señor Juan Carlos Sierra. Senador, usted tiene información que, por ejemplo, quien esté en una situación como la de Juan Carlos Sierra, que es gozando de una libertad, que tiene que cumplir unas regulaciones muy estrictas y no puede mentir, si llegara a mentir, si hubiera mentido en este proceso, podría perder o perdería esos beneficios en los Estados Unidos? Yo francamente a esa pregunta no podría decirle de una manera, con conocimiento de causa, dónde están los temores del señor Sierra. Si el señor Sierra teme perder beneficios en Colombia o en Estados Unidos. Porque ya que usted me invita a hablar sobre este asunto, es evidente que el señor Sierra en Estados Unidos tiene y está rodeado de un ambiente judicial y de un ambiente... Bueno, allí en la técnica se le va a la defensa de Uribe. Él en su contrainterrogatorio material permite que el acusado hable y desarrolle. Eso no se estila. Eso no se estila. Bueno, yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué una investigadora que ha pertenecido a una agencia como la Central de Inteligencia Americana ha tenido que ser quien recolecte el testimonio del señor Sierra? Y si eso no ha tenido algún impacto sobre la espontaneidad y la veracidad de su testimonio. ¿Usted tiene alguna glosa a la circunstancia, a la modalidad, a la manera como esta señora investigadora procedió? En general tengo muchos comentarios sobre la manera en cómo se obtuvo el testimonio del señor Sierra, porque es supremamente interesante que una persona, que ya dije esta mañana es confeso narcotraficante, de un momento a otro, 10 años después, a portas de lo que es un recurso o en el desarrollo de un proceso en el cual se busca un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, milagrosamente recobre la memoria y decida, de alguna manera como un golpe de conciencia y de claridad y transparencia moral, decir que fue objeto de un intento de soborno. Esta mañana usted dijo que personas que usted entrevistó en las cárceles se habían interesado en hablar con usted por lo que habían conocido en medios de comunicación. Le pregunto, en 2018, cuando se dieron los últimos episodios que finalmente me condujeron a mí a que me privaran de la libertad, había un gran interés en los medios de comunicación para difundir los temas que ocurrían entre usted y yo. Sí, fue un hecho de notoriedad pública y de gran impacto en la opinión. ¿Usted niega que eso, en el caso de las personas que me han informado a mí, hubiera tenido incidencia? El hecho que es incontrovertible es que no he presentado un solo testigo ante la justicia colombiana en el transcurso de estos 13 años después de que usted me formuló una denuncia penal. Eso se discutirá. Usted sabe que la señora investigadora Lisa Ruth ha intervenido en otros casos que se tramitan ante la justicia colombiana. No, no tengo conocimiento. Usted hizo una mención hoy que me obliga a mí a hacer esta pregunta. ¿Usted tiene conocimiento que yo haya hecho un comentario sobre su señora esposa
y esto lo hago con superior respeto, distinto a señalar que ella fue compañera de trabajo del magistrado Reyes. El señalamiento que usted hizo concretamente es que la relación que existió en términos laborales entre el hoy magistrado de la Corte Suprema, el magistrado César Reyes, y mi esposa, que trabajó en un programa o un proyecto que estaba ligado a la misma agencia de cooperación, Corte Suprema, este caso. Usted ha escuchado que yo he repetido que el magistrado Reyes debió haberse declarado impedido, no solamente por haber sido compañero de trabajo de su señora, sino por haber sido contratista del gobierno Santos en el proceso de La Habana, proceso del cual yo fui un visible opositor. No es cierto que el magistrado Reyes y mi esposa hayan sido compañeros de trabajo. Lo que es cierto es que en un momento de la vida profesional, tanto del magistrado Reyes como de mi esposa, coincidieron en un programa que tenía múltiples dependencias, múltiples líneas de trabajo, y en el cual simplemente estaban compartiendo una situación en la cual no existía ni un vínculo jerárquico ni un vínculo directo entre ambos. Me podría contestar la segunda parte de la pregunta. Usted ha escuchado que yo he repetido que el magistrado Reyes, quien fue el ponente para imponerme una medida restrictiva de la libertad, fue contratista del gobierno Santos en el proceso de La Habana, del cual yo era un visible opositor. No tengo conocimiento de eso. Perdón, no había. Por favor, vamos a estar pendientes de las objeciones porque en ese momento no pude darle luz a la palabra a los señores. Continúe. Claro, hay que estar y el interrogado debe esperar las objeciones. Eso se cuadra antes de la audiencia. Senador, mi pregunta es, ¿usted también ha tenido esas relaciones? ¿Le ha dado esa protección? ¿Se ha interesado por la vida, por la situación carcelaria? ¿Ha abogado por ellos en aquellos casos en los cuales no está de por medio el nombre de mi hermano Santiago o mi nombre o la referencia a la hacienda Guacharacas? Como lo he señalado en el comienzo de mi declaración y en otros momentos, mi labor como defensor de derechos humanos se ha desplegado en las cárceles del país en general. He atendido situaciones de prisioneros y de personas recluidas que pertenecen a organizaciones o pertenecieron a organizaciones armadas. También de personas que están en la cárcel por haber cometido actos de delincuencia común, y también de personas, lamentablemente muchas, que están en las cárceles sin tener ninguna clase de razón para estar. Así que es un hecho que puede ser demostrado de múltiples formas que mi labor en las cárceles no hacía parte de ningún plan o estrategia para lograr un fin determinado. Senador, ¿podría mencionar personas que se autoproclaman exparamilitares o que están reconocidos como exparamilitares, que no hayan mencionado, que no hayan tenido interés en el nombre de mi hermano, en la hacienda Guacharacas, en el nombre mío, a quienes usted les hubiera dado apoyos, como el apoyo que le dio a los señores Monsalve y Alberto Guerrero? Puedo mencionar algunos casos. En alguna oportunidad visité al señor, por petición de él, el señor Helves Albarracín, conocido también como El Canoso. En esa entrevista, el señor Helves fue lugarteniente del señor Pablo Escobar. Recibida la información del señor Helves Albarracín, inmediatamente procedí a denunciar ese hecho de extrema gravedad, lo cual produjo un efecto,
con relación a la protección del señor alias Popeye. Ahora, debo dejar supremamente en claro lo siguiente. Con el señor alias Popeye tuve, luego de que él hizo algunas declaraciones públicas en términos de sus afinidades políticas, discusiones profundas, y yo diría que una animadversión muy clara. Pero eso no me impidió actuar de una manera clara para protegerlo. Quiero hacerle esta pregunta. ¿Usted sabía que el señor Albarracín es paramilitar, conocido con el alias del Canoso, acusó a mis hijos de relaciones con paramilitares? Impertinente, señora juez. Veo total impertinencia con los hechos objeto de juzgamiento y con la... Sí, ahí hay un tema ahí, material. Hay lugar a la objeción. El doctor Rodrigo Lara le dijo que eso no correspondía a la verdad, que por eso no la firmaba y que casi se van a los puños. Objeción, su señoría. Esa no forma parte de las respuestas que dio el senador en directo. El problema lo tiene Granado, que las preguntas de Uribe tenían que haber sido coordinadas con Granado. Estaba dentro del directo. El tema, perdón, señor defensa, el tema sí lo trató el señor Cepeda en las horas de la mañana, pero no hizo manifestaciones como que se iban a dar a los puños, sino que el señor Lara, por circunstancias muy personales, se había abstenido de firmar. Entonces, para que la... Estamos a 9 de 500. Vamos todos a llevar la cuenta más arriba del 500. La cuenta es de vosotros, como dicen por aquí. Reconoce que el doctor Rodrigo Lara se negó a firmar el acta que usted le propuso porque consideró que ahí había unas menciones que no correspondían a miembros de mi familia. Yo tengo otra percepción totalmente distinta de ese episodio. En primer lugar, yo no resuelvo mis problemas. Yo debo interrumpir aquí un momento para explicarle algo a los que están escuchando y son estudiantes de Derecho, los abogados, por supuesto, si están vinculados al litigio, podrán explicarlo también. Si estoy contrainterrogando, hay que procurar que la pregunta sea cerrada o que la pregunta lleve a una respuesta cerrada. Si deja que Cepeda hable, su conciencia desarrolla y no se aprovecha un documento lo que quiero con la pregunta que estoy haciendo, el espíritu de la pregunta. Esto es en cuanto a la técnica, no en cuanto a la culpabilidad o la inocencia de Uribe. Señor senador, por favor, hacerle esta pregunta. En los audios que escuchamos hoy, que son audios que refieren a conversaciones del señor Monsalve, estamos a 8, y a conversaciones del señor Monsalve con usted, solamente parecen audios unilaterales. Solamente escuchamos que en alguna ocasión el señor Monsalve le contestaba a Caliche. Y en ese capítulo que nos presentan son lo que le dice Caliche a Monsalve. Y en los audios entre usted y Caliche, entre usted y Monsalve, lo que escuchamos fue lo que le decía Monsalve a usted. Una pregunta. Figura, usted entregó aquello que usted le contestaba a Monsalve y todo aquello que Monsalve le contestaba a Caliche. Entregué los audios y textos que eran relevantes para la justicia en su totalidad. Fueran investigadas a cabalidad. Y si hubiera tenido la convicción de que esos intentos por asesinarlo provenían de usted, no le quepa duda que lo hubiera denunciado penalmente, como procedo siempre. Señor senador, ¿usted tiene alguna prueba que le hubiera dado convicción, que fuera un indicio importante
de que yo estaba promoviendo seguimientos a la señora Deyanira o de que yo hubiera intervenido para que la sacaran de su trabajo? Pues, tiene que decir sí o no. Acusado, objeto a la pregunta porque pues es impertinente y no fue tocada ni preguntado en ese sentido al senador Iván Cepeda. Por eso la considero totalmente... Su señoría, el senador hizo referencia a ese episodio de Yanira Gómez, de que fue objeto de haber perdido su empleo, de que estaba muy preocupada, de que además le habían estado haciendo seguimientos. Pero jamás una persecución de Álvaro Uribe Vélez. Por eso hay que replantear la pregunta. La pregunta es que si piensa que perdón, detrás de eso estaba o no estaba señor defensor, el señor testigo sí hizo referencia, y si no estoy mal la palabra, fue que fue injustamente despedida de su trabajo. Pero pues no hay lugar a la objeción. Es para que le concrete, según el señor procesado, si él tuvo o no participación, si usted sabe, si tuvo o no participación de esa persecución presunta. No Eso me es, consta señora. directamente. No le entendí. Dije que no me consta directamente. Eso es una ambigüedad. No me consta directamente, es una forma de no decir ni sí ni no. Y la pregunta, el error señora juez, de Uribe es no otros decirle, temas que yo tenía, diga sí o no. Es lo que tiene que decir. Técnicamente, pues, me refiero. El doctor Granados. Para mí es muy importante tanto las respuestas que dio el senador Cepeda como aquello que no respondió porque hubo objeción a la pregunta. Muchas gracias, señora jueza.